Bueno, pues muchas gracias. La verdad que estoy muy contento. Primero, daros la bienvenida al Centro Sefara de Israel. Este es el segundo acto que celebramos hoy. Esta mañana hemos tenido la inauguración institucional oficial con la presencia de dos ministros, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y bueno, este coloquio es el resultado de una idea que nos ayudaron a impulsar desde la Dirección General de Memoria Democrática. Aquí está su director general, al que agradezco personalmente pues todos los esfuerzos que ha llevado a cabo su equipo, él y su equipo, para llevar a buen puerto esta exposición. Y esta exposición de memorias compartidas de judíos y republicanos españoles pues busca precisamente hacer frente al olvido. Recordar es muy importante, y especialmente ahora que los últimos supervivientes del Holocausto pues están falleciendo. Entonces, esta mañana hemos realizado la inauguración oficial y esta tarde tenemos un coloquio del más alto nivel con ponentes de lujo. Voy a introducir uno a uno el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, que nos acompaña y que va a ser el moderador. Y después tenemos al filósofo Manuel Reyes Mate, al que agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros, al profesor Javier Ballina, a la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, y que también ha colaborado extraordinariamente para poder tener documentos, uniformes y todo tipo de escritos sobre el tema de la exposición de la Amical de Mauthausen, Concha Berzosa, y el comisario de la exposición, Josep Calvet, con el que hemos creado un equipo fantástico, y el resultado ha sido pues la exposición que luego podéis ver si tenéis tiempo. Así que sin más ni más, le dejo la palabra a Diego Blázquez para que modere e introduzca el asunto. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por pasar esta fría tarde de invierno que por fin llegó asistiendo a este coloquio. Yo lo primero que quería decir es que bueno, estoy muy contento porque esta mañana, como venían los ministros, pues había mucha gente por los pasillos, por todos los lados, prensa y tal, pero me he puesto más contento, si cabe, cuando he venido ahora por la tarde y he visto que estaban llenas las salas de personas, ciudadanas y ciudadanos visitando la exposición, y también pues la sala del debate prácticamente llena. Entonces eso es realmente lo que, bueno, pues te da alegría cuando nos metemos en estos proyectos y al final pues se ve que se suscita ese interés prácticamente desde que ha salido en la prensa, que ha estado abierto, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, nosotros desde el principio, Jaime Moreno nos pidió colaboración para poder trabajar conjuntamente. A nosotros nos interesaba muchísimo y, digamos, la voluntad de acuerdo y de colaboración pues fue inmediata, y luego pues se trataba de buscar el proyecto más adecuado. Estamos muy contentos de haber encontrado y de haber desarrollado este proyecto. Es muy oportuno por muchas razones. Cruzar y recuperar estas memorias es un tema que también les pediré que hablen sobre él a los participantes en la mesa, porque es verdad que una de las cosas que tiene que caracterizar la memoria democrática frente a otros tipos de memoria pública, pues todas las sociedades tienen memoria pública. Lo que pasa es que las memorias totalitarias ni son plurales ni son dinámicas, son siempre estáticas o siempre fijas, se imponen de abajo arriba, y una de las características de la memoria democrática es su pluralidad. La S que hemos puesto aquí de memorias compartidas es muy importante, y lo que al final hace que unas puedan ser compartidas es la coincidencia en determinados valores. Los valores que, bueno, se suscitan en esta exposición de humanitarismo, de libertad, igualdad, compromiso por la justicia social, cosmopolitismo, algo muy importante con el fenómeno, con la situación que tenemos actualmente, la reivindicación del internacionalismo, etcétera, ¿no? Bueno, habíamos orientado la mesa, si ustedes se fijan, para poder hablar de
dice la presentación, repensar la ética, la política y el derecho teniendo en cuenta la experiencia de la Shoah, la experiencia de los campos de exterminio, especialmente la población judía, pero también de los otros colectivos que comparten esas memorias cruzadas, como pueden ser los republicanos españoles. Bueno, las personas que están aquí, que ahora les presentaré, aunque yo creo que todas son conocidas, precisamente han trabajado esta cuestión. Siempre se ha destacado, el profesor Reyes Mate pues lo ha hecho, ¿no? Como cuando sucede lo que pensamos que no puede suceder, precisamente el siguiente paso es reflexionar, es pensar, porque lo que pensábamos que no iba a pasar, pues ha pasado. Esta mañana. Rosa destacaba esta cita, ¿no? Pero, en fin, lo que sí que hay un consenso internacional es que el mundo de la reflexión, el mundo de los valores, pues cambió radicalmente con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, con la experiencia de la Shoah, del Holocausto y de las distintas formas de todas las violaciones de derechos humanos. No solo es un cambio en lo que quiero orientar la conversación es que no solo es un cambio en la reflexión, sino también es un cambio en la acción. Fue un cambio en la acción. Se constituyó todo un mundo nuevo. Es el origen, el nunca más, el manifiesto de los, entre otros, de los supervivientes de Auschwitz. Es un llamado a la acción. No es solo a la reflexión, sino un llamado a la acción. Y de ese llamado a la acción es del que surge un nuevo sistema internacional basado en reglas, basado en los valores, basado en el diálogo internacional, en la cultura de paz, en el rechazo a la violencia, en los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y es también, en otro entorno más cercano, es también toda esa destrucción humana y material, es también el origen del proyecto europeo, el origen de la consolidación de los estados sociales y democráticos europeos, al que en nuestro país llega un poco más tarde porque precisamente prevalece el último régimen fascista de Europa. Bueno, me siento muy cómodo en este debate porque, bueno, algunos, sobre todo a los profesores Mate y Francina, pues los he leído en mi trayectoria académica, pero yo siempre realmente me doy cuenta de que siempre he estado en esa, supongo que por eso he acabado en este trabajo, siempre he estado en esa tendencia de qué debe de primar, si la reflexión o la acción, y al final, bueno, uno va intentando solucionar esas dudas como puede. Pero yo creo que es una muy buena ocasión para centrarnos en lo que ha supuesto en la reflexión y en la acción la experiencia de la Shoah y cómo tenemos que una responsabilidad cívica y no solo cívica, sino también política, cómo tenemos que garantizar la supervivencia de esa reflexión ética y de esas consecuencias prácticas que se derivan de la misma posteriormente a la Shoah, al Holocausto y a las vulneraciones masivas de los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial y los regímenes totalitarios. Bueno, les presento muy brevemente a los participantes y luego, antes del debate, yo, para centrar un poco, le voy a dar la palabra a Josep, a nuestro comisario, porque también me parece importante empezar en nuestro debate teniendo en cuenta cuál es, a este propósito, cuál es el discurso de la exposición, y luego pues les doy la palabra a los intervinientes por el orden en el que los presento. Bueno, el profesor Reyes Mate pues es probablemente el investigador de filosofía español que más se ha preocupado específicamente por este tema, por la reflexión en valores derivada del Holocausto. Es premio nacional de ensayo en 2009, precisamente por una obra sobre la cuestión aplicada al caso español. No, podríamos llamarla memoria histórica, pero no solo. Bueno, es una de las grandes figuras del pensamiento en español y de hecho se ha esforzado mucho en que el pensamiento en español tenga una plataforma internacional.
El profesor Fernández Ballina, pues bueno, además de filólogo hebreo, pues bueno, ha tocado prácticamente todos los campos, porque además de su carrera académica en sentido estricto en la filología, pues fue director del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, y si miramos su catálogo de publicaciones, pues bueno, usted lo sabrá mejor el número, yo no me atrevo a cuantificarlo, pero sigue publicando con cosas muy contemporáneas al día en una gran diversidad de temas. He visto que una de sus últimas publicaciones es precisamente sobre el análisis de la encíclica Tutti Fratelli y las implicaciones actuales, ¿no? De mi querida Concha, ¿qué puedo decir? Y además en esta casa no necesita mucha presentación porque recibió el más alto premio que se concede aquí por la parte de la comunidad judía. Es vicepresidenta de la Amical de Mauthausen y otros campos, una persona de la que he aprendido muchísimo ahora en la práctica, en este trabajo, sobre todo de dedicación, de voluntad, de compromiso, y también de exposición pública, porque nunca se ha echado para atrás para ningún debate, y siempre es un lujo compartir micrófono con ella. Y termino por nuestro comisario, ya le ha presentado brevemente, Jaime Moreno, es historiador, ha sido el que se ha encargado de construir la exposición que tienen en las salas que les circulan, y que ha intentado vehicular la idea que habíamos comentado entre los dos equipos de Centro Sefarat y de la Dirección General de Memoria Democrática, de cómo se cruzan y cómo comparten esa memoria dos colectivos que se encuentran en esa situación de tragedia y de brutalidad total como fue el campo de Mauthausen. Si os parece, le voy a primero que nos presente brevemente Josep la exposición, y luego pues vamos por unos 10 minutos aproximadamente, pues hacemos sucesivas intervenciones y luego pues permitimos hablar al público, si os parece. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al Centro Sefarat y a la Dirección General de Memoria Democrática por la oportunidad de poder comisariar esta exposición, Mauthausen, Memorias Compartidas. Muchas gracias por la presentación y un placer estar en esta mesa redonda acompañado de estos ilustres ponentes. Gracias, Diego, por tus palabras. Muy brevemente, un poco como continuación de lo que Diego acaba de expresar, y esta mañana también creo que el ministro Bolaños ha hecho una breve referencia en su intervención justo aquí en esta misma sala. Comenzaré con esto y luego continuaré un poco para enlazar con lo que es la exposición y lo que hemos querido transmitir y cómo hemos construido la exposición. Es evidente, ahora Diego lo decía, que ya no queda ningún superviviente español de los que sufrieron la deportación a Mauthausen y a otros campos. Afortunadamente todavía se puede contar con algún superviviente judío, pero español no queda. Y esto es un peligro en cuanto a la transmisión de esta memoria, la necesidad que tenemos de seguir investigando, seguir documentando todas estas atrocidades. Lamentablemente, por muchas razones, pero también por razones técnicas, no hemos podido, los historiadores y gente que nos ha precedido anteriormente, compañeros, grabar estas entrevistas tan necesarias y tan emotivas como algunas de las que exponemos en la exposición con estos supervivientes. Nos encontramos que actualmente la única fuente o las únicas fuentes para documentar buena parte de lo que es la deportación, en este caso la deportación de republicanos, pues son los documentos y la labor de los historiadores. Por lo tanto, creo que es muy importante seguir investigando. En España, como también es obvio, es conocido, comenzamos a recuperar la memoria, salvo importantes excepciones como la labor que lleva a cabo la Amical de Mauthausen desde los años 60 en plena dictadura, pero desde el punto de vista historiográfico más estricto y más puro, es un tema que tardó años en interesar, tardó años en comenzar a tratarlo,
y poco a poco creo que estamos construyendo la recuperación de esta historia que afectó a tantas y tantas personas y en particular a más de 9.000 españoles que sufrieron esta deportación, la mayoría de los cuales acabaron en Mauthausen. Por tanto, me gustaría reivindicar, aprovechando el foro, la presencia del representante de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el papel de los historiadores y la necesidad de seguir investigando, que sigáis apoyando exposiciones, iniciativas como esta, que serán, yo creo, muy importantes para seguir transmitiendo, sobre todo a las nuevas generaciones, que puedan ver, que puedan visualizar, que puedan leer, que puedan reconstruir lo que pasó con sus compatriotas en los campos del infierno nazi. Ya pasando un poco a lo que es la exposición, un poco como continuación de lo que les acabo de exponer. Cuando se me planteó la posibilidad de comisariar una exposición sobre la memoria compartida o la memoria o el encuentro, podemos hablarlo de diferentes maneras, de españoles republicanos y judíos en Mauthausen, realmente me dio que pensar cómo estructurarlo, cómo presentar en un formato expositivo el discurso y la explicación de lo que queríamos transmitir. No fue fácil y opté por explorar todo lo que se había hecho en reconstrucción de historias personales, ya sea a través de las memorias de los deportados, muchas de las cuales poco a poco se han ido publicando en nuestro país, sea la documentación de archivo, para intentar apoyar el discurso de lo que fue Mauthausen, que más o menos es conocido, no conocido de una manera detallada, pero sí conocido en el gran público, con estos pequeños fragmentos del recuerdo, de las memorias, de la experiencia que tuvieron en Mauthausen los españoles en relación a los judíos y los judíos en relación a los españoles. Verán que hay no está muy compensado temáticamente, porque lógicamente Mauthausen fue el campo de los españoles, donde los españoles tuvieron gran protagonismo y los judíos tuvieron, aunque numéricamente fueron deportados en un mayor número, lo que ha quedado de recuerdo no es tan numeroso o tan grande como lo que podemos encontrar en las memorias de republicanos. Por lo tanto, el relato se ha ido construyendo a través de estas memorias y, sobre todo, el factor humano. Me han interesado siempre, no en estas exposiciones, sino en otras exposiciones y investigaciones que he llevado a cabo, la historia personal, la trayectoria de vida de estas personas. Se conoce muy poco. Tenemos grandes obras y algunas monografías, pero se conoce muy poco la historia de tantos y tantos deportados españoles que sufrieron la deportación, pero que pues, anteriormente habían participado en la guerra civil, habían estado en la resistencia, y los que tuvieron la suerte de sobrevivir tuvieron también una posguerra mundial y una trayectoria muy también significativa en buena parte de los casos posteriormente. Por lo tanto, esta es la base. Y reivindicar también, sobre todo, el papel de los españoles que estuvieron en el exilio, en la resistencia. Esta mañana el ministro Bolaños ha explicado lo mismo referido a los españoles que liberaron París, pero hubieron otros españoles que liberaron Toulouse, liberaron otras ciudades de Francia. Muchos de ellos tienen calles a su nombre en el país vecino y aquí prácticamente no se conoce, o conocemos muy poco de estas personas. Nunca más volvieron a España. Muchos de ellos fallecieron antes de la muerte del dictador, quedaron en Francia, y su historia y su trayectoria en muchos casos pasó al olvido. Se habían nacionalizado franceses, no quisieron nunca más volver a un país dictatorial como el nuestro. Por lo tanto, ya no me voy a extender más. La exposición se fundamenta en estas pequeñas historias personales y, sobre todo, en la sala 4, que es la que recomiendo a los que quieran un poco conocer a los protagonistas, basado en las historias de este grupo de judíos sefarditas que llega a Mauthausen a principios de 1945, la increíble y entrañable historia
de Saturnino Navazo, republicano, futbolista, que es deportado a Mauthausen, donde acoge, protege al niño Siegfried Meyer, un niño de 8 años que fue deportado primero a Auschwitz y luego acabó en Mauthausen, esta entrañable historia, y 2 capítulos que también me ha gustado mucho desarrollar. Uno, el de los brigadistas internacionales que lucharon en la guerra civil, muchos de ellos judíos, pasaron al exilio francés, participaron en la resistencia y luego acabaron también en Mauthausen y se reencontraron con muchos de sus compañeros de lucha en la guerra civil, y el papel de las mujeres. Este pequeño grupo de mujeres españolas que fueron llevadas desde el campo de Ravensbrück hasta Mauthausen, y estas trayectorias de vida también muy significativas. Cuando hablo de los brigadistas internacionales, me gusta recordar la figura de Arthur London, que fue una persona emblemática por lo que representó en las brigadas internacionales, por lo que representó la resistencia y por su trayectoria posterior como ministro de la Checoslovaquia comunista, después de ser depurado por Stalin, etcétera, etcétera. Y finalmente la trayectoria de las mujeres, 2 de ellas españolas, casadas con 2 deportados en Mauthausen, y esta también especial historia de este reencuentro en Mauthausen, en el caso de Alfonsina Bueno y Josep Ester. En los baños de Mauthausen se organizó este reencuentro después de 40 y tantos meses sin verse. Básicamente, esto explicado de manera muy sucinta es lo que hemos querido transmitir en la exposición. Y tan solo, ya para pasar el testigo, iniciar el debate, la necesidad de seguir explorando los temas de memoria, sobre todo apoyar la investigación, que creo es la base fundamental. Sin investigación luego no hay memoria, no se puede transmitir la memoria de una manera correcta. Hay que apostar por la investigación rigurosa y científica, y por lo tanto en eso tenemos responsabilidad los historiadores de intentar hacer nuestro trabajo con la mayor precisión, y también en el caso de las autoridades el necesario apoyo para que todo esto pueda seguir investigándose, se pueda seguir divulgando y podamos presentar exposiciones como la que hoy hemos inaugurado. Y nada más. Luego, pues durante el debate, encantado de si puedo hacer alguna aportación después de la intervención de nuestros insignes compañeros de mesa. Gracias. Buenas tardes. Primero, muchas gracias a Casa Sefarat por la invitación. Siempre es un honor venir aquí y poder participar de la forma que sea, como oyente o como ponente, en las actividades de esta casa, y lo venimos haciendo tanto personalmente como el Instituto de Filosofía o la Universidad Complutense desde hace muchos años, y agradecidos por esta nueva invitación. Debo decir que, junto al agrado que supone volver a esta casa, tengo que confesar que me siento incómodo cada vez que hablo de memoria en los últimos tiempos. He hablado de memoria durante mucho tiempo, ¿no? Pero cada vez me siento más incómodo porque estamos haciendo muchas cosas y España ha hecho un gran progreso. Yo recuerdo que cuando empezamos hace 30 años con estas cosas decíamos: en España no hay cultura del Holocausto, no se conocía nada, ¿no? Hoy hay muchos conocimientos y hay muchas actividades. Se hacen museos, se hacen exposiciones, se escriben libros, tesis doctorales, se publica, se traduce en memorias. Pero yo tengo la impresión de que se nos escapa lo fundamental. A mí me parece que vamos convirtiendo la memoria en un tópico que va perdiendo toda su mordiente, toda su capacidad creativa, interpelativa, ¿no? Y por eso me preocupa, ¿no? Vamos a ver, la memoria es peligrosa. La memoria es peligrosa. Para cualquiera que se acerque a ella, es peligrosa. Desde luego, la memoria no es un sentimiento. La memoria no es, y al decir que no es un sentimiento, no consiste en acordarse de las víctimas, aunque haya que acordarse de ellas.
No es tampoco una modalidad de la historia, no es otra forma de relacionarse con el pasado, no, no es eso. La memoria es un mandato, el mandato de repensar todas las piezas de la historia para hacerla de otra manera. Ese es el deber de memoria, el mandato de repensar la historia. Y al hablar de historia hablo de política, de ética, de estética, de derecho, de educación, de religión. Repensarlo de otra manera para que el pasado no se repita. De la memoria, la cultura occidental viene hablando desde hace 25 siglos. Pero el deber de memoria es una novedad. Nace a las puertas de los campos de exterminio, cuando son liberados. Ahí los supervivientes transmiten, sin ponerse de acuerdo, un mensaje que coincide, y es el de que esto no se puede volver a repetir. La humanidad no puede permitirse otra experiencia como esta porque perecería. Y además dicen algo más, ¿no? Dicen, y la forma de evitar la repetición de la barbarie es la memoria. O sea, el concepto de memoria, la esencia de la memoria es el nunca más. Es el nunca más. Y por tanto, el mandato del deber de memoria es repensar la política, la ética y, como decía, y el resto de piezas, ¿no?, con las que se construye la historia. A veces confundimos, y cada vez más confundimos, la memoria con la justicia. Y la memoria es justicia, efectivamente, porque si no fuera, gracias a la memoria, si no fuera por la memoria de las injusticias, no podríamos hablar de memoria. Pero la memoria es más que justicia. Y esto me interesa señalarlo porque yo creo que la mayoría de las leyes de la memoria histórica española se podrían perfectamente llamar leyes de la justicia histórica. Porque son leyes que miran al pasado. Son leyes que hacen algo muy positivo y es enfrentarse a la reparación de las víctimas. Es una obligación reparar los daños de las víctimas y también castigar a los culpables. ¿Sí? Hacer justicia es un momento fundamental de la memoria, pero la memoria es mucho más que eso. La memoria es crear las condiciones para que la historia no se repita. La memoria, curiosamente, aunque parece que mira hacia atrás, está mirando hacia adelante. Es el nunca más. Es el mandato de los supervivientes. Nunca más. Y para eso hay que hacer las cosas de otra manera, no hay que repetirlo. Y para que no se repita hay que cambiar. Cambiar en política. ¿Hemos cambiado algo? ¿Acaso la lógica política del siglo XXI es fundamentalmente distinta a la de la primera mitad del siglo XX? Hay cosas en las que hemos cambiado de verdad. Ya no se llevan los totalitarismos, por ejemplo. Está mal visto. No forma parte ya de nuestros valores. Pero hay algo fundamental en la política que sigue siendo igual. Y es la importancia que tiene el progreso, por ejemplo. Lo tiene ahora y lo tenía antes. Y el progreso, decía Walter Benjamin, uno de estos penetrantes observadores de aquellos años de barbarie, y decía, progreso y fascismo coinciden. Eso, visto desde hoy, parece una exageración que tiene que ver el progreso con el fascismo. Él daba una razón muy precisa. La naturalidad con que el fascismo y el progreso sacrifica a las víctimas que sean necesarias para conseguir los objetivos. ¿Eso ha cambiado tanto? Pues seguramente que no, si traducimos progreso por crecimiento y fascismo por catástrofe. ¿Acaso este culto al crecimiento no nos está llevando al fracaso del planeta, a la catástrofe planetaria? Ahora de repente la frase de Benjamin, esa comparación entre progreso y fascismo, si la traducimos por crecimiento y catástrofe, la entendemos.
Pero ¿por qué no hacemos nada? ¿O por qué hacemos tan poco? Y aquí es donde viene la importancia de Auschwitz. Hay que tener presente la barbarie que supuso ese hecho, porque el hecho tuvo lugar. Auschwitz tuvo lugar. O sea, la catástrofe humanitaria tuvo lugar. Entonces, solamente, digamos, enfrentándonos con la memoria de ese pasado, podemos tener fuerzas para tomar medidas hoy que realmente impidan que el planeta acabe en la catástrofe. Y la ética, ¿no? Cambiar la ética. En el fondo, seguimos pensando que ser bueno, y de eso trata la ética, consiste en seguir los dictados de la conciencia. Y decía Primo Levi, esa ética hubo que dejarla a las puertas de los campos de exterminio. Murió en los campos de exterminio. Y apareció otra ética, es decir, oye, el que realmente se tome en serio en qué consiste ser bueno, tiene que cambiar de registro y tener en cuenta el título que da Primo Levi a su libro de memorias, si esto es su nombre. Y ser bueno consiste en hacerse cargo de ese otro desvalido que nos pregunta por él. Entonces, ese cambio ético no ha tenido lugar. En filosofía seguimos pensando igual que antes, ¿no? Y había una víctima de Auschwitz, una holandesa, Etty Hillesum, que que estuvo internada en Westerbork y luego en Auschwitz, murió en Auschwitz, y decía, hay que reescribir los libros, decía ella. No podemos leer a Aristóteles, no podemos leer al Quijote, no podemos leer a Kant como si nada hubiera ocurrido. Porque en todos esos momentos anteriores a Auschwitz hay una idea de verdad que ya no vale. La nueva idea de verdad, la dicen también los supervivientes, consiste en entender esta máxima, que a partir de ahora el sufrimiento es la condición de toda verdad. El que quiera adentrarse por el camino de la investigación, de la verdad, el que quiera interpretar realmente este mundo, el que quiera hacer leyes buenas, el que quiera tener una política buena, no tiene que pretender salvar al mundo. Lo que tiene que hacer es evitar el sufrimiento. El sufrimiento es, dejar hablar del sufrimiento es la condición de toda verdad. Y eso supone un cambio colosal en todos. Tenemos que tener en cuenta que quien más cambió con Auschwitz o con el Holocausto fueron las propias víctimas. Pero los demás no hemos cambiado nada. Ellas cambiaron totalmente, se dieron cuenta perfectamente de que la visión que tenían del mundo había que cambiarla. Hay un testimonio, pues, me estoy enrollando mucho, pero hay un testimonio que es muy elocuente, ¿no? Es un relato que se titula Yosel Rakover se dirige a Dios. Es un relato de un deportado, internado en el gueto de Varsovia, que participa en ese momento último de rebelión contra el nazismo, una rebelión que no tenía ninguna posibilidad, pero que tuvo ese valor inmenso de enfrentarse. Y él cuenta que son los últimos momentos de su vida, sabe que la causa está perdida, que la casa en la que se encuentra está en llamas, y en ese momento tiene tiempo para hablar con Dios. Y dice algo que nos interesa mucho, porque él dice, es el momento de ajustar cuentas contigo, y lo que tengo que decir es que tú no has cumplido con tu pueblo, tú no has cumplido. Nosotros sí hemos cumplido, tú no has cumplido. Y que seguramente porque pretendías algo que no has conseguido, y era que este pueblo dejara de ser tu pueblo, pero nosotros seguimos pensando que tú eres el Dios de nuestro pueblo. Así que en ese ajuste de cuentas entiende que Dios no ha cumplido, el pueblo judío sí que ha cumplido. Y dice, pero claro, esto no va a quedar así.
yo voy a sacar una consecuencia de esta experiencia, que es lo que me interesa subrayar. Dice, yo a partir de ahora creeré más en la Torá que en ti. ¿Y qué significa eso? Levinas dedica una de sus lecciones talmúdicas a explicar qué significa. Dice, en Auschwitz mueren muchas cosas, murieron muchas cosas. Murió, decía Elie Wiesel, murió el judío, pero murió el cristiano, murió el europeo, murió ante un genocidio de esa magnitud, mueren muchas cosas. Pero para este autor, para Joseph Rackover, lo que muere es la idea infantil de Dios. La idea de que existe un Dios todopoderoso. Y creer en la Torá más que en Dios, en ese Dios infantil, significa creer con la razón. Creer con la razón. Y ese judío, digamos, tiene que hacer un cambio total, digamos, en su visión de la religión debido a la experiencia. No quiero discutir el caso de Rackover, lo único que quiero decir es que las víctimas, los supervivientes, tuvieron que cambiar totalmente la visión del mundo. Y nos mandan ese mensaje de revisar nuestras propias categorías, pero nosotros seguimos pensando de la misma manera. Entonces, quiero acabar. Si hablamos del deber de memoria, deberíamos tomárnoslo en serio. El deber de memoria no es acordarse del pasado, solo, ni fundamentalmente. Es invertir energías, pero no solamente de orden teórico, sino también de orden práctico, en hacer las cosas de otra manera. Y para hacer las cosas de otra manera, deberíamos partir de esta premisa indiscutible, que el sufrimiento es la condición de toda verdad. Hemos hecho mucho, digamos, en estos años a favor de la memoria. No podemos decir ya que exista una incultura del Holocausto en España, no. Se han hecho leyes que van en esa dirección, se han hecho muchas actividades que van en esa dirección, pero queda lo fundamental. Y lo fundamental es entender que solo cambiando podemos impedir la repetición de la barbarie. Y no solamente mirando hacia atrás, es cambiando el presente como se crea el futuro. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que hay una conexión total con el trabajo que estamos haciendo, incluso en algunas de las intervenciones que han hecho los ministros por la mañana, citando esas tres visiones, ¿no? hacia el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros en la ley de memoria que conoce bien, pues precisamente hemos incluido digamos, yo siempre lo digo cuando intervengo en distintos foros para presentar la ley, y hago esa diferenciación entre justicia y memoria, y cómo hay que formar parte de ella y que no hay que monopolizar una visión. Y además que solo hay muchas veces se incide en una sola concepción de la justicia retributiva, con lo cual tampoco cambia nada, y somos más partidarios de justicia restaurativa, de justicia reparadora. Pero bueno, dentro del deber de memoria, yo siempre en estos debates sobre la ley digo que lo más novedoso que tiene la ley 2022, la ley de memoria democrática, es precisamente que hemos incluido dentro del deber de memoria una serie de medidas en materia de educación, en materia de sensibilización, incluir en el currículum escolar, como ya están los decretos de educación, pues la referencia al Holocausto como parte de los contenidos obligatorios, los avances en la lucha contra la impunidad, la promoción de los principios de verdad, justicia y reparación, va en esa línea, y me parece muy importante esto que se señalaba respecto a la visión hacia el futuro, no solo hacia atrás. Y creo que la educación es una medida esencial
para garantizar la transmisión de ese legado de valores y de compromiso. Yo creo que el profesor Fernández Ballina, dentro de las muchas cosas que ha tratado, ha sido responsable de la educación en una de las comunidades autónomas, en una de las regiones españolas, y bueno, yo creo que esa es una preocupación que comparten los que han tenido también esa responsabilidad, cómo mantener esa conciencia cívica nacional o constitucional y también internacional. Muchas gracias, director, compañera, compañeros, amigas, amigos. Bueno, tengo ante todo que unirme a la gratitud que expresaba el profesor y maestro Reyes Mate. Es tan grato volver a la casa de la que uno nunca se ha ido, que estar allí, aquí, cruzarnos, vernos en las propias exposiciones, no deja de ser un honor ante todo, ¿no? Y además una auténtica expresión de la felicidad que uno siente, ¿no? Hace poco dejamos una exposición absolutamente maravillosa, emprendemos otra. Segunda palabra, por tanto, junto a la gratitud, enhorabuena. Enhorabuena a quienes habéis hecho posible esto, ¿no? Le decía al comisario que en mi malísima memoria, profesor Reyes Mate, no recuerdo nada parecido respecto a lo que nos convoca en Madrid. Recuerdo algunas cosas similares en Barcelona, pero no recuerdo nada parecido, y especialmente que estas dos fundamentales expresiones de la memoria en algo que para una persona a la que tanto quiero, y aquí está, y yo mismo, hace muchísimos años empezamos a darle vueltas a algún adjetivo a la memoria, ¿no? Y empezamos a ver lo de paralelas, contrastadas, juntas, y de repente, en algún coloquio internacional, ¿verdad, querida Enar? Se nos ocurrió lo de compartidas. Pero, y al verlo ahora escrito, dice uno, espera un momentito, esto me suena, ¿no? Perdonen la pedantería que esconden mis palabras y el resto de vanidad a pesar de la edad, ¿no? No, pero saben que no nos atrevíamos, ¿verdad? Porque creíamos que era el punto de llegada, no el punto de partida. Las memorias eran muy diferentes, antes se señaló. Las razones por las que desgraciadamente compartieron sufrimiento aquellas víctimas procedían de muchas y diversas causas, todas ellas hasta la mayor, que es casi la innombrable por incomprensible. Entonces, me alegró mucho verla y que fuera expresando justamente en Casa Sefarat la unión de esas dos preocupaciones desde la tradición que se originó en la injusta, en la infausta guerra incivil y, por supuesto, en la Shoah, ¿no? Permítame solo, por tanto, 4 apostillas muy breves a las otra vez más sabias palabras del maestro que nos ha enseñado a cómo ahondar en la memoria, ¿no? Ante todo, han visto un deje en el querido y además amigo Reyes, ¿no? De autocrítica, como hace siempre cuando empieza a hacer una... Porque no era una crítica solo a lo que le rodeaba. Él sabe lo que significan 40 años de reflexión y, por tanto, de insuficiencia o, por tanto, de cosas pendientes que nos agobian y queremos, ¿no? Quería ahí apostillar todavía más la cantidad de personas que nos dicen, a los que creen que porque hemos hablado, o porque hemos dicho, o porque hemos enseñado, o porque hemos tenido alguna pequeña responsabilidad sobre ello, que digamos alguna palabra en este momento, no me atrevo a decir si es de mayor confusión, de mayor preocupación en los últimos 10, 20 años de nuestra historia reciente, o si me lo permiten, de mayor desvergüenza, si por ello significa la pérdida de la conciencia que conllevaba la prioridad
de encontrar en la víctima la ejemplaridad para ordenar el deber de memoria. Esto sí me preocupa profundamente, porque siendo necesario, imprescindible, director, lo que señalaba sobre la enseñanza, y lo dice alguien que cree haber dedicado una parte importante de su vida a ello, es condición necesaria, pero no suficiente. Y esto es lo terrible, porque uno querría y quiere, desearía, que ese deber de memoria, inculcado con mayor, como bien señalaba el profesor Reyes Mate, cantidad, extensión y voluntad por parte de los poderes públicos y de tantos maestros, profesores, ejemplares en el caso de maestros y profesores de enseñanza secundaria, que en mi tierra, Asturias, o en Zaragoza o en Madrid, ¿verdad?, por decir 3 lugares emblemáticos de ese trabajo de memoria, han dejado años, vida y trabajo para hacerla más posible y cercana a los valores paradigmáticos que salen de la experiencia del estudio de la Shoah, ¿no? Y repetía que no es suficiente porque si inauguraba esa Shoah, ¿verdad?, la necesidad de un nuevo pensamiento, de una nueva aproximación, como señalaba el profesor Reyes Mate, para nuestro planteamiento, ahí la insuficiencia, ahí todavía la dignidad pendiente es muy grande, porque significa seguramente un compromiso transversal tan enorme que abarca la política y la ética, ¿verdad?, que abarca lógicamente la filosofía y la ciencia, que abarca la forma del progreso y lógicamente la elección que las sociedades libres y democráticas puedan hacer sobre su propio futuro, que la empresa parece tan ardua como imposible. Y sin embargo, esta vez sí que la suma de enseñanza, de reflexión, de teoría en definitiva y de praxis, o si quiere, director, lo digo por su invocación, ¿no?, del ser y el deber ser, se nos plantea como algo indispensable en ese deber de la memoria, ¿no? Permítame en ese sentido resaltar 3 o 4 cosas que obviamente también aprendí del profesor Reyes Mate, el amigo Reyes Mate. Él fue el primero que nos enseñó la importancia de la razón anamnética, la razón de la memoria. Ya no era solo una referencia del recuerdo, ya no era tampoco el juego de ver si ganaba a la historiografía o esta ganaba a tal, ¿no?, sino verdaderamente aquello que constituía o se trasladaba, terminaba siendo un deber. Con el tiempo él le añadió la razón compasiva. Era imprescindible de aquel deber de memoria. No quiso olvidarse, lo dijo en un artículo espléndido del 2012, 2015, sobre la simbólica, entendiendo por ella aquella que también nuestra, ¿verdad?, gran poeta reflejaba en la razón poética, que muchos reflejaron lógicamente en aquellos valores de la intangibles, inmateriales, aquellos que permitían lógicamente ahondar en la dignidad del ser humano y por tanto hacerlos propios de cada uno de nosotros y de nuestras responsabilidades. Y toda esa suma de razones, ¿no?, nos impelen a cambiar radicalmente. Si es posible, lo que hoy se hace, pero sobre todo, si me lo permiten, la conciencia con la que se hace de la pérdida de valor moral, de esa ley moral que invocabas, más allá de la justicia o del valor de la, significa algo, digamos, tan desafiante, ¿no?, que se nos hace imperativo. Y permítame utilizar un anglicismo que hoy algunos investigadores están poniendo de moda con la emergence, ¿verdad?, of the remembrance, ¿no?, es decir, la emergencia del deber de memoria. No es ya solo la evocación, sino que aparece como emergente no solamente en la palabra, que significa en una de sus acepciones, que significa la prontitud para hacerlo, ¿verdad?, sino la gravedad, porque la crisis es enorme a nivel planetario.
La desafección democrática que sentimos empieza a ser tan honda que afecta justamente a la dificultad de ordenar lo que antes señalabas, amigo. Y me parece que tenemos que, si no recuperar, porque quizá nunca lo hicimos de verdad, es la centralidad de la víctima. Y para eso nos hace falta todavía muchas cosas. Es muy difícil, porque hablar de la víctima es hablar del victimario. Hablar de eso es terminar hablando del perdón. Y estas 2 o 3 asignaturas aún me parecen pendientes. Pero es una tarea, y ahora permítame mostrar un pequeño humanismo esperanzador, es una tarea apasionante, porque se junta a los desafíos no solamente materiales que señalaba el profesor Reyes Mate del progreso, de ese crecimiento, al parecer como si fuera el gran Dios al que hoy es obligado a adorar, ¿no? Sino de la dirección que debe tomar en una aldea global como la que vivimos, ¿no? Sea la inteligencia artificial, se manifieste en ella, se manifieste en la capacidad bélica que hoy se reordena otra vez como alternativa a no se sabe qué, o sea, lógicamente, en la actitud de gobernantes que se permiten utilizar el poder de la forma que lo realizan. Hace unos meses, un joven profesor y yo mismo nos atrevimos a escribir, todavía no había empezado la guerra de Ucrania, ¿no?, sobre la justa muerte del tirano. Y esta asignatura, entre las muchas pendientes, quizá obliguen a ese nuevo pensamiento, si me deja decirlo así, el profesor Reyes Mate, después de que él, con Adorno, diera vueltas al nuevo imperativo categórico que Auschwitz ponía encima de la mesa para el conjunto de todos nosotros, ¿no? Si esto fuera posible, si esto fuera realizable, y por supuesto no lo es sin el empeño de las sociedades democráticas que radicalicen su deber moral colectivo, a mi entender, ¿no?, quizá haya que aproximarse a lo que el propio Derrida, el último Derrida, ¿verdad?, se atrevió a escribir en el libro que tú coordinabas de la filosofía después del Holocausto. Cuando nos pedía de una manera rara, cuando yo lo leí la primera vez, pero cuando fui profundizando, tratando de comprenderle y traducirle mejor, ¿no?, aquello que nos decía de la nueva inocencia sin ingenuidad. ¿Cómo aparecemos, cómo logramos sacar al niño? También aquí había una vocación muy antigua, ¿verdad?, que todavía tenemos pendiente en nuestro progreso, aunque nos hagamos ancianos, ¿no? Y al mismo tiempo tengamos conciencia de que la ingenuidad es un verdadero pecado, es una verdadera culpa, si seguimos pensando que es posible hacerlo sin que ello no tenga ninguna consecuencia. Esto no es posible. Después de Auschwitz, además de cuanto dijimos, la ingenuidad no nos es permitida. Si fuera así, tenemos tanta tarea por delante que, como ven ustedes, serán pequeñas apostillas al propio deber que ya venimos enunciando y por fortuna nos reúne aquí. Bien es cierto, y concluyo, que me gustaría ver materialmente entre nosotros, sé cuántos entusiastas hay aquí, tengo el gusto de conocer a algunas y algunos a los que tanto admiro por su trabajo y aprecio, obviamente, ¿no? Pocos jóvenes, aunque los que hay me parecen seguramente todas y todos ellos excelentes. Pero también sé que tienen otras formas de hacerlo. Y les digo que algunos de los mejores de ellos están igualmente preocupados por algunos de los desafíos que hoy he tratado de manifestarles junto a mis compañeros. Muchísimas gracias. Sí, ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Apasionantes también reflexiones sobre los límites de las distintas herramientas, incluida la educación y la necesidad de precisamente incorporar
no solo la educación como una transmisión de conocimiento, sino también una transmisión de valores. Estoy de acuerdo con el profesor Reyes Mate, que no se trata de sentimientos, sino de los valores racionales en torno al humanismo, a la prevención del sufrimiento, a la valorización también del sufrimiento. Yo creo que esa razón compasiva, que es una razón humanitaria, humanista y humanitaria, es también uno de los desafíos que tiene asumida la Amical de Mauthausen desde hace mucho tiempo, que compagina la transmisión del conocimiento, la transmisión de ese conocimiento histórico, de la experiencia, con una labor de sensibilización, con un trabajo con jóvenes que comparte con otras amicales de otros países, que se manifiesta en una de las, dentro de sus muchas actividades, pero bueno, que intenta, hay una de esas actividades que intenta precisamente acercar esa experiencia con los viajes a Mauthausen, que facilitan de alguna manera el conocimiento directo y la sensibilización con esa experiencia. No es la única actividad que hace la Amical, que se esfuerza muchísimo en transmitir ese legado, en sensibilizar, y dentro de la sensibilización también intentar tocar esa educación de los valores y de la respeto a la dignidad. Concha. Bueno, lo primero de todo quería dar las gracias al Centro Sefarad de Israel. Yo aquí la verdad es que estoy como si estuviera en mi casa, o sea que... y bueno, a todos los compañeros en el debate, ¿no? Yo pertenezco a nuestra asociación, que se creó en España en 1962, en España en plena clandestinidad. Es una asociación de deportados, es decir, que de alguna forma los supervivientes, que es lo que un poco que decía antes el profesor Reyes Mate, hicieron colectivamente un juramento, ¿no?, en la liberación de Mauthausen, ¿no? Y de alguna forma esos deportados, cuando regresan a sus países de origen, van a montar lo que son las amicales, ¿no? Para una forma arroparse entre ellos, porque en aquellos momentos tampoco es que la sociedad les recibiera con los brazos abiertos, ni querían oír hablar nada de lo que había pasado, y por alguna forma también buscar y a otros deportados o a las familias que habían fallecido, ¿no? En el caso de España, como cuando se libera el campo, no van a poder, no querían retornar a España, van a retornar a Francia la mayoría, bueno, todos, prácticamente todos, ¿no? Y en Francia van a montar lo que es la Amical francesa, ¿no? Y eso es un objetivo, en la ropar. Pero había otro objetivo, ¿no? Y decir que era lo que te obliga el juramento, ¿no? O sea, el juramento te obliga a reflexionar sobre lo que pasó. Porque para cambiar, como decía el profesor Reyes Mate, para cambiar hay que reflexionar sobre las causas a lo que produjo aquella catástrofe, ¿no?, para no repetirlas, ¿no? Y eso es de alguna forma lo que nosotros desde la asociación es que reflexionando sobre el pasado, de alguna forma ilumina el presente y el futuro. Porque a lo largo de todos estos años estamos viendo que, aparte de que España tenga un déficit importante democrático y de memoria, pues se están acelerando en todos los países europeos determinados comportamientos que son muy parecidos a los que sucedieron a principios del siglo XX, ¿no? Ya no estoy hablando de un cambio climático, de una catástrofe de tipo ambiental, como es lo que está sucediendo a nivel de planeta, sino que vemos que sociedades democráticas y que han vivido en sus propias sociedades esa barbarie, están repitiendo comportamientos
Y están apareciendo partidos que fomentan pues el odio, el uno contra otros, etc. Entonces a nosotros lo que de alguna forma nos legaron los supervivientes es que, aparte de recordar el sacrificio y el sufrimiento que costó la Segunda Guerra Mundial, también debemos de ser memoria vigilante para todo esto, ¿no? Para que no se volviera a repetir determinados hechos. Y eso es principalmente nuestra labor, ¿no? Para eso, para nosotros también es muy importante mantener los lugares de memoria, ¿no? Conservar los antiguos campos de concentración o los antiguos lugares de represión, ¿no? Y eso, bueno, se montaron ya antes de liberarse los campos, estaban formados los comités internacionales para defender esos lugares de una forma contra todos la propia sociedad que quería destruir aquello, ¿no? Porque hay que pensar que los campos de concentración, para que existiera, mucha gente colaboró, ¿no? Colaboró desde un punto de vista local, ¿no? Mauthausen, no se podía decir que el pueblo de Mauthausen no supiera que había un campo de concentración. Subían los domingos a ver partidos de fútbol. Llevaban el pan. Había los panaderos del pueblo, llevaban el pan, llevaban lo que es la alimentación. Cuando el alcalde de Mauthausen necesitaba empedrar una calle o hacer una reforma, llamaba al campo para que le dieran prisioneros. Es decir, que la propia sociedad de alrededor sabía lo que era un campo de concentración, ¿no? Eso quiere decirse que los campos es porque la mayoría de la población apoya o se calla o mira para otro lado, ¿no? Y eso es una decisión individual, pero también una decisión colectiva, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, la educación es importante, estoy de acuerdo con que la educación no es condición suficiente, porque vemos lo que está pasando en Europa con programas educativos centrados en el estudio de la SOA y que aparecen signos muy preocupantes, ¿no? Pero tiene que haber algo, o sea, la política tiene que tener su centro en la memoria, ¿no? En la memoria de lo que pasó. Porque si no es que es imposible que podamos no reproducir lo que pasó, ¿no? Y es curioso porque a nivel personal, bueno, a nivel personal tenemos miedo al olvido, ¿no? Yo tengo miedo a que se olviden de mí, mis amigos, mi familia, etcétera, ¿no? En cambio, se promueve o se fomenta el olvido a nivel social, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído decir, vamos a pasar página, aquello no pasó, bueno, ya pasó, no se va a producir otra vez, ¿no? Entonces, eso que es contrario a la memoria, contrario a lo que es, a los hechos que sucedieron, es muy peligroso. Por eso la política tiene que centrarse principalmente en la memoria, ser clave la memoria en las actitudes y en las actuaciones políticas, ¿no? Y eso es muy importante. Muchas gracias, Concha. Se han suscitado muchas cuestiones. Hay una reflexión que os haría a los cuatro para ver cómo contestáis, porque denoto hay un riesgo de pesimismo si decimos que además, digamos, está admitido, ¿no? Que se necesita esa vivencia del sufrimiento para, como es la máxima garantía de la prevención. Hay quien dice no se reproducirá una guerra mientras viva el último que vivió esa guerra, cuando ya no quede los que vivieron esa guerra. Entonces, a mí me suscita un punto, me parece una reflexión un poco fatalista, porque si al final si al final se necesita esa vivencia trágica, el sufrimiento como garantía de que no se repitan esos acontecimientos, ¿cuál sería la solución? O sea, ¿cuál sería
el vehículo que podemos garantizar de esa racionalidad compasiva como garantía como deber de memoria y como garantía de no repetición, si al final tenemos al menos esa, no sé cómo llamarlo, esa duda de que el ser humano necesita pasar por esa, o que la colectividad necesita pasar por ese shock, y que hay como una especie de reseteo colectivo cada vez que se pasa por ese shock. ¿Os plantearía esa cuestión? Si el problema no es que la humanidad pase por un mal trago, el problema es que le ha pasado. Sí, el problema es que ha habido Auschwitz. Esto es el asunto. Y ahí hemos hecho una experiencia que es iluminadora y que no tendríamos si no fuera por Auschwitz. Antes de Auschwitz había antisemitismo, por ejemplo. Y el antisemitismo excluía, deportaba, exiliaba, pero en Auschwitz el antisemitismo extermina. Esa es una diferencia. Entonces, Auschwitz es la prueba de que el ser humano ha llegado, ¿no?, a extremos de planteamientos que de alguna manera siguen estando presentes. Entonces es una llamada de atención para decir, si el germen está ahí y no queremos llegar a donde se llegó, tengamos en cuenta que hemos llegado, es decir, que ya lo hemos hecho. Es decir, el ser humano es capaz de hacer lo que no es capaz de pensar. Esa es la lección de Auschwitz, ¿no? La filosofía europea era muy orgullosa y pensaba que lo podía pensar todo y de alguna manera adelantar, ¿no? Podía imaginar y adelantar analíticamente las posibilidades de bien y de mal del ser humano. Auschwitz es la prueba de que no. Hicimos lo que el ser humano hizo, lo que no fue capaz de pensar. Y por eso es tan importante Auschwitz. Y por eso decimos que Auschwitz da que pensar, es lo que da que pensar. Es decir, si queremos pensar bien, no podemos echar mano de autores anteriores que dibujaban, por ejemplo, lo que era la democracia. No, tenemos que tener en cuenta que incluso esos planteamientos pueden acabar en la catástrofe si no aprendemos la lección de Auschwitz. Y entonces, este es el asunto. ¿Qué lecciones hay ahí? Y yo te digo, hay lecciones políticas. Y la lección política es que hay que hacer la política de otra manera. No es el progreso, es el sufrimiento lo que es importante. Si nos emperramos, como estamos haciendo en el culto al crecimiento, y le tenemos todo, porque fíjate lo contento que se ponen los países, hemos crecido, y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Ese culto al crecimiento, que tiene ventajas a corto plazo, es lo que lleva a la catástrofe. Cuando el Club de Roma dice en el año 72, no se puede crecer más que ordenadamente, ¿no? El crecimiento ordenado, sostenible. Eso lo dice en el 72. 20 años después dice, ya es imposible. Ya no es posible el crecimiento sostenible. Hay que decrecer. Hay que repensar toda nuestra forma de organización política y económica, porque si no, eso lleva a la catástrofe. Entonces, este tipo de lecciones son las que se derivan. Por eso digo que la memoria es muy peligrosa, porque nos obliga a revisar los valores más consagrados del presente, ¿no? Y uno de los valores más indiscutibles es el del progreso. ¿Quién habla mal del progreso? Todos. Cualquier político que se precie, lo primero que te vende es progreso. Y la lección que tenemos es que cuidado con el progreso, cuidado con el crecimiento. Benjamin apuntaba y decía, progreso, fascismo, víctimas. Y eso se está produciendo ante nuestros ojos. Un informe de la ONU de hace, me parece que eran 7 o 8 años, hacía un cálculo de las consecuencias que tenían en el mundo anualmente
las consecuencias en muertes, consecuencias de las leyes económicas de los países más importantes. 16 millones de muertos anuales. Esto se está produciendo constantemente. Entonces, Auschwitz es esto. Es una llamada de atención no menor, sino mayor, ¿no? Y en cuanto a la ética, igual. La ética compasiva, ¿no? Que hablamos. La ética compasiva significa entender, ¿no?, que el ser bueno, es decir, la realización como sujeto, no depende de la realización de ideales, por muy bellos que sean. Consiste en hacerse cargo del otro, de la pregunta del otro, de ese otro al que se refería Primo Levi cuando decía, si esto es su nombre. Eso es Auschwitz, eso es Auschwitz. Y luego, en el arte, pues pondríamos la pregunta de Adorno, ¿es posible la belleza después? ¿Bajo qué condiciones se puede escribir poesía o hacer literatura? Todas estas preguntas que acabarán siendo, algún día acabarán siendo las grandes preguntas de la opinión pública, todavía no lo son, ¿no? Y esto es la importancia que tiene. Entonces, no es que se quiera llevar digamos, no es que se quiera decir, solo pasándolo mal aprendemos. No, es de entender que la humanidad ha hecho una experiencia de la que no hemos sacado consecuencias. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, es decir que, y además yo diría más, ¿no? O sea, es decir que si no somos capaces de poner, de alguna forma somos cómplices, ¿no?, de aquellos que hicieron sufrir a otros, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos o reflexionamos sobre el pasado, nos preguntamos eso, es decir que eso, si no lo pensamos, seríamos cómplices, ¿no?, del sufrimiento que se ha causado en el pasado y de alguna forma también de lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? O sea, es decir que yo creo que es importante, ¿no?, el pensar, el reflexionar, no porque el hecho de pensar tampoco ni de reflexionar no quiere decirse que actuemos bien, ¿no? Pero yo creo que es una premisa, ¿no?, el reflexionar, ¿no? Eso va un poco con lo de la banalidad del mal y tal, del Hannah Arendt, ¿no? Pero el reflexionar yo creo que es importante sobre lo que pasó, es importante, yo creo que es una de las carencias de la sociedad, no solamente de los jóvenes, sino de las sociedades en general, ¿no?, que no reflexionamos sobre realmente lo que pasó, ¿no? Muy brevemente, aprovechando la primera intervención del profesor Reyes Mate sobre el término memoria y sobre el deber de la memoria, a veces me pregunto, interesa, tomando el comentario y la descripción que también ha hecho el profesor, ¿interesa hablar de memoria en nuestra sociedad? Es un tema que interese como sociedad al mundo occidental, repensar el pasado. Yo creo que también a veces me hago esta reflexión viendo ciertas políticas y ciertos comportamientos, ¿no?, que parece que no interese hablar de memoria para no repensar y rectificar lo que se hizo en su momento. Bueno, muchas gracias. Yo me gustaría abrir la palabra al público. Creo que Rosa ya quería intervenir. No sé si pasamos este micrófono o cómo hacemos. Hola, se oye, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quería dar las gracias por la presencia de todos los ponentes y de la ponente y por supuesto, bueno, a todos ellos. Como sabe, profesor, nosotros tenemos Centro Sefarat Israel tiene una red de profesores ya consolidada en toda España, comprometidos en la didáctica del Holocausto, de la Shoah. Aquí hay muchos presentes aquí entre nosotros. Esta mañana yo recordaba, y justo me ha gustado mucho que usted lo mencione, justamente eso, ¿no? Yehuda Bauer nos recordaba hace poco en el AIRA que no es suficiente transmitir los datos históricos, recordar el pasado, no es suficiente porque es aséptico, ¿no? Porque no transmite una reflexión, y yo le he citado a usted también. Me gustaría que nos hablara un poco. Yo he hablado también de cómo llegar a la raíz, a la reflexión de
ha ocurrido a Auschwitz, eso ha ocurrido y está pasando a otros niveles, está volviendo a pasar. Y la deriva de las sociedades occidentales realmente es bastante pesimista. Entonces, aquí para el profesorado y para los que nos escuchan también en el canal de YouTube, ¿qué les diría a los profesores y profesoras que están enseñando a las nuevas generaciones esa reflexión que hacemos? Decía Boris Cyrulnik también en No a los totalitarismos, en su último libro también reflexionaba sobre esto, ¿no? Será vacío si solo hablamos del Holocausto sin más. Está quedando como vacío muchas veces, ¿no? El hecho de hablar del Holocausto como un hecho histórico sin más. ¿Cómo podemos transmitir, ¿no? Que eso que ha ocurrido en el pasado lo hicieron personas normales, como decía Hannah Arendt, no monstruos, ¿no? Y cómo llegar a esa juventud para vacunarles en el discurso del odio. Me gustaría mucho que hablara a los profesores, bueno, tanto el profesor como todos los demás, a ese profesorado, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar en la didáctica de la Shoah este mensaje y cómo podemos cambiar esa sociedad? Gracias. Lo tienen difícil, ¿no? Claro, porque este sí que es un tema transversal, ¿no? Pensar que se agota con una unidad didáctica, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, por ejemplo, hablar del nacionalsocialismo? Es decir, de un tipo de nacionalismo racista, biologista. ¿De qué sirve si el profesor de historia está contando una historia de España realmente, fundamentalmente nacionalista, en el peor sentido de la palabra? Para que la educación sobre Auschwitz en cualquier nivel fuera eficaz, había que entender que la didáctica como la epistemología, que todo el saber y toda la transmisión del saber tiene un desafío, tiene que ser reinventada, tiene que ser reescrita, tiene bajo nuevos parámetros, ¿no? Esto, dicho así en abstracto, pues suena muy general, y lo interesante sería entrar en el detalle. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que a la hora de enseñar filosofía en bachillerato se tuviera en cuenta, ¿no? Por qué, nos preguntáramos por qué Averroes o Maimónides o Spinoza son considerados como filósofos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay una lectura de la historia de España que es absolutamente discutible y que va en contra precisamente de lo que se pretende cuando se quiere enseñar lo que significó Auschwitz. Entonces, esto es y no digo ya, o el profesor de religión, ¿se puede hablar de Dios de la misma manera que si no hubiera habido Auschwitz? Pues no. Entonces, sería bueno, claro, que hubiera una coordinación, es decir, que entendiéramos que esto no va de una unidad didáctica, este es un tema transversal, porque Auschwitz es un desafío al pensamiento y a la acción. Y demasiado tenemos con tener un rinconcito donde, bueno, poder contar un poco en el fondo un poco de historia. Eso no es. Sí, Rosa, y amigas, amigos, ojalá supiera, como diría el otro, ¿no? Porque, entonces, me da la impresión de que esa reflexión que hace ahora el profesor Reyes Mate, unida a el desafío que planteaba Derrida, es importante en todos los ámbitos y desde luego especialmente en el educativo, ¿no? Pero efectivamente nos llenamos a veces la boca de la transversalidad, ¿no?
y creyendo que estaría ahí una especie de solución, pero mientras tanto seguimos haciendo con los mismos hábitos una gran parte de la transmisión educativa, ¿no? Y sin embargo tenemos, yo ahí soy un poquito más optimista, ¿no?, muchas herramientas a nuestro favor, muchas. No solamente las derivadas del progreso, Reyes, ¿no?, que también, es decir, todavía hoy aquí es pertinente lo que señalaba Eco, ¿verdad?, cuando hablaba de la televisión. Quizá el problema no es romper el cacharro. Es decir, ahora, si es verdad que hay que ser, desde luego, más inteligentes, más valientes, menos ingenuos, para no dejar de saber que ese cacharro está produciendo también infinita banalidad, enorme banalidad constantemente. Y quizá uno de los instrumentos es ponderar, es jerarquizar, es ordenar una nueva ordenación de nuestros propios contenidos, pero también, sobre todo, de nuestros, antes se señalaba, ¿no?, la ordenación de los valores. La memoria tiene que ordenarse, a su vez, en un conjunto decía antes el director con razón, de un pensar y un hacer, ¿no?, que a nuestros chicos les resulta indispensable porque lo hacen en la propia praxis. A veces incluso mientras hablamos los profesores lo están haciendo con su, caso de que lo tengan, ¿verdad?, con su teléfono móvil, ¿no? Por tanto, hay formas seguramente de asumir esa complejidad por la que pregunta Rosa, y que son imaginables. Hay experiencias incluso que resultan francamente positivas cuando uno las ve en una dimensión un poquito más larga, ¿no? El hecho de que, sin caer en la adoración de rankings y de bobadas, ¿no?, algunos países, ¿no?, sean más eficaces en esa transmisión, de tal manera que las sociedades son un poquito más maduras y un poquito más responsables, se hacen cargo del otro, de esa alteridad que predicaba Levinas y que estaba en el discurso del profesor Reyes Mate en su más radical exigencia, ¿no? Y yo ahí sí creo que hay una tarea por delante enorme. Cuando nuestros compañeros en estos años han ordenado sobre este tema, no ya una como decía muy bien Reyes, ¿verdad?, no una unidad didáctica, sino una verdadera, iba a decirles, tarea casi titánica de una verdadera bibliografía para poder ordenar esa propia exigencia, ¿no? Bueno, pues esto no hay muchos ejemplos en la propia Europa del trabajo como el que han hecho algunos de nuestros compañeras y compañeros, ¿no? Luego, a lo mejor, la suma de acciones positivas en ese sentido y la capacidad que seguramente los poderes públicos y el ámbito mediático podrían reduplicar, sí sería una tarea a plantear de una forma inteligente, eficaz y quizá digamos, incentivada respecto a proyectos de futuro que se están haciendo para otras cientos de cosas, reitero, mucho más banales que la que estamos trabajando, ¿no? Bueno, pues en esa línea es precisamente otra de las innovaciones que incluye la Ley de Memoria Democrática, en la que, bueno, como decía Concha, hay un mandato de formación permanente sobre memoria, tanto para la inclusión en todos los cuerpos de funcionarios públicos y precisamente para el profesorado, entre otros, pues se establecen también algunas medidas específicas para garantizar esa formación específica a todas las administraciones públicas. Yo creo que en esa línea que señala el profesor Reyes Mate yo siempre incido que es la línea más innovadora del proyecto de ley, lo que nos anima a participar en proyectos de otros compañeros y compañeras de otras instituciones, como puede ser Centro Sefarat. Para mí ha sido un honor poder estar entre todos vosotros, tanto público como los ponentes, y bueno, espero que los que hayan visitado la exposición les haya interesado, que transmitan
que está aquí y ese interés que les ha producido. Y muchas gracias a todos y sobre todo a Casa Separat.